que han hecho un esfuerzo, además en un plazo muy corto de tiempo, cuando le propusimos participar en este plan de formación telemática de la SATO, que como hemos estado comentando antes de iniciar el webinar o el seminario online, que me gusta a mí llamarlo, pues son las nuevas formas que tenemos que estar poniéndonos al día y practicar este tipo de técnicas, ¿no? Porque, como bien sabéis todos, antes de empezar a presentar, por hacer un poquito de calentamiento, sabéis que en marzo de este año tuvimos que retrasar 3 días antes el Congreso de Almería. Hemos comentado que finalmente la Junta Directiva hemos decidido hacerlo, porque somos unos valientes, en marzo del 2021, el Congreso que también se haría en Almería. Sabemos que son unas fechas muy arriesgadas, pero también sabemos que si no se va a hacer en marzo, pues tampoco se iba a hacer en mayo, porque con 2 meses de diferencia, según la suerte que tengamos, pues tampoco. Si no se hace en marzo, no se va a hacer seguramente tampoco en mayo. Entonces, lo que vamos a tener es una versión online del Congreso preparada. Como sabéis también, por el hermanamiento que tenemos con la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, teníamos una mesa de participación en Sevilla y también se ha decidido, como todos sabéis, retrasarlo al año 2021. Pero, sin embargo, la Sociedad Española de Traumatología y Ortopedia sí va a hacer el congreso virtual en septiembre. Entonces ya veremos cómo nos ponemos las pilas todos y cómo nos preparamos, y esto nos puede servir de experiencia. Me estaba comentando, me parece que era Bernardo, el tema de que habéis hecho ya el Congreso Nacional del Pie, ¿no? ¿Quién me había comentado? Me parece que era... Sí, que habías hecho el Congreso Nacional del Pie y había tenido mucha aceptación, ¿verdad? O Sergio Tejero, no sé ahora mismo quién lo había comentado. Sí, exacto. Pues este año lo que se ha hecho es que se le ha dado una apertura a Latinoamérica, y eso, pues, lógicamente ha hecho que el quórum que tiene el Congreso sea mayor, con lo que también se le da cabida a que compañeros latinoamericanos puedan venir otros años a España y puedan traer su experiencia. Yo creo que es una cosa bastante acertada estos congresos online para dar cabida a otros compañeros. Pues nada, nos tenemos que poner con las nuevas tecnologías. Yo lo que voy a hacer ahora, si os parece bien, es presentar el seminario online dentro del plan de formación telemática de la SATO, que yo creo que ya estamos en directo, así que este seminario online se va a tratar sobre casos clínicos sobre alargamiento óseo en cirugía de pie y tobillo. O sea que me imagino ya por el nombre que van a ser casos clínicos complejos, porque no es una patología a la que estemos muy acostumbrados, pero claro, como expertos vosotros, pues sí estaréis más puestos y esto nos va a enriquecer a todos. Voy a presentar a los ponentes invitados, que por orden, son el doctor Jorge Bernardo García, del Hospital General de Río Tinto, de Huelva, que además es coordinador del grupo de estudio de cirugía de pie y tobillo, junto a José Ramón Contreras Rubio, que es del Hospital San Juan de Dios de Aljarafe, que ya creo que estamos bien conectados, ¿verdad, José Ramón? Sí, perfectamente, gracias. Perfecto, de Bormujo, de Sevilla, del Hospital San Juan de Dios de Aljarafe. También quería presentaros a Sergio Tejero García, de la unidad del pie del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que además es codirector del máster de cirugía del pie, ¿verdad?, de este año, que a ver si conseguimos los alumnos el quórum necesario para poder hacer. Ya también comento que este año se quiere hacer 3 másteres, el de pie y tobillo, que dirige Sergio Tejero, el de cirugía de mano, con Miguel Cuadros y también otro compañero, y el de cirugía de cadera y pelvis, que estoy yo de director. Y luego también presentaros a Francisco Javier Durán Garrido, del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, y como podéis ver por el panel de ponentes invitados, pues son todos expertos en cirugía del pie y tobillo. Yo a partir de este momento, una vez que os he presentado, me callo, estaré escuchando como un alumno, bueno, como un compañero más, como un socio de la SATO, y os doy a vosotros que os organicéis como os parezca. Muchas gracias a todos por el esfuerzo que habéis hecho en organizar este seminario en tan poco tiempo que os hemos pedido desde la sociedad andaluza, y queremos seguir con este tipo de formación telemática los próximos meses. Queremos que participen todos los grupos de estudio. Hace unas 3 o 4 semanas ya se hizo uno del grupo de estudio de rodillas, queremos hacerlo de todos los grupos de estudio. Muchas gracias y os dejo tranquilos para que os organicéis, a ver cómo va la cosa. A partir de este momento ya no hablo más, vosotros os organizáis. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Ballester.
Y nada, en principio, bueno, ayer con las pruebas un poco estuvimos planteando el orden de presentación y bueno, no es exactamente el que figura en el cartel, pero bueno, realmente tampoco es especialmente importante. Va a empezar en primer lugar el doctor Durán Garrido, Javier, a partir de ahora, si no te importa, Javier, que va a hacer un par de casos y lo escuchamos. Los asistentes pueden ir haciendo preguntas a medida que se va desarrollando el caso. Nosotros las recogemos y al finalizar la presentación de cada uno de los ponentes, pues bueno, se van recogiendo las preguntas que se han ido haciendo durante el caso y se responden, ¿vale? Si al final de todas las presentaciones se quiere hacer alguna pregunta más general y demás, también podéis hacerlo. Pero la idea es ir preguntando lo que se vaya ocurriendo en el momento de las presentaciones, lo vais colgando en el chat y nosotros lo vamos recogiendo, ¿vale? Pues nada, Javier, cuando tú quieras. Vale. Primero, darle las gracias a la SATO, al doctor Juan José Ballester, presidente de la SATO, al doctor Bernardo, al doctor Contreras y al doctor Tejero por permitirme participar en este seminario online, a Isidro García por coordinarlo un poco todo y en especial también a todos los asistentes que un viernes a las 6 de la tarde seguro que hay cosas mejores que hacer y daros las gracias por estar aquí. Bueno, a ver si pasa. Bueno, soy Francisco Javier Durán Garrido, soy residente de quinto año del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y los transportes óseos, los alargamientos lo hacen en nuestro hospital pues la unidad de cirugía reconstructiva, que son los doctores Delgado, Queipo, Mariscal, Leiva y Lombardo, y también mencionar al doctor Luna, que era nuestro antiguo jefe de servicio, que participó activamente en el desarrollo de esta técnica en nuestro centro. Pues esta fue mi primera reacción cuando me avisaron la semana pasada para participar en el webinar y he conseguido traer dos Durán, casos. no estás compartiendo la pantalla. ¿Que no? Se te ve a ti la cara, pero no estás compartiendo pantalla. Sí, se ¿Los ve. demás lo veis? Se ve perfecto. Perdona. Yo sí te veo. Sí, lo vemos. No sé, yo veo la charla, ¿eh? Mira a ver si tú necesitas darle a cámara. El Pero lo participante que no vemos es la presentación. Tienes una presentación sobre la que estás hablando, me imagino, ¿no? Sí. Sí. Lo vemos todo. Sí, Pues seré yo entonces. Perdonad. mira, hay otros compañeros que sí comentan que sí se ve. Sí, se ve todo. Debe A ser lo algún mejor probando a minimizar las imágenes de la cámara puede ser que salga. No, pero sí se ve, sí se ve. Perfecto. Bueno, el primer caso es una señora de 56 años que acude a nuestra urgencia. La señora nos dice que la han intervenido cuatro veces por una fractura de tibia que sufrió. Nos dijo que fue una fractura abierta, pero la verdad es que no conseguimos acceder a su historia. Nos había operado en otra comunidad y no había imágenes previas. La primera imagen que tenemos de la señora es esta, que nos viene porque aumenta súbitamente con dolor, la deformidad y con una supuración que es en el centro, en la zona central de la herida. Se le sacó una analítica con una elevación ligera reactante de fase aguda y estas son las imágenes radiográficas que tenemos, donde se ve una pseudoartrosis, se ve que la fractura no ha consolidado y aparte pues, un gran material de osteosíntesis que no pudieron sacar los compañeros. Entonces, en principio, nos encontramos ante un caso de una pseudoartrosis séptica de tibia y ante este escenario nos planteamos una serie de objetivos, que va a ser conseguir una consolidación aséptica de la fractura y funcional. Es importante lo de funcional, lo recalco, porque muchas veces nos empeñamos en salvar un miembro cuando no tiene viabilidad. Por eso es importante hacer un manejo global del miembro, de la vascularización que tiene, del estado neurológico y del paciente en sí y las expectativas que él pueda tener. Y estos dos objetivos los vamos a conseguir con dos pasos. Primero, un control de la infección, que se va a llevar a cabo con un depredamiento pseudotumoral y una neoadyuvancia. Igual que en los tumores la neoadyuvancia sería la quimio, pues en nuestro caso va a ser un tratamiento antibiótico. Una estabilización, que en nuestro caso le hicimos con un fijador externo, como ahora después veremos, y después de esto haremos una reconstrucción ósea y de parte blanda. El primer paso en esta señora pues, fue el depredamiento radical del segmento. Importante advertir al paciente que no hay ninguna prueba clara que nos diga cuánto hueso hay que resecar, eso el paciente lo tiene que saber antes de entrar al quirófano, que igual son 5 centímetros que 10,
Para esto es muy útil pues, el signo del paprika o del pimentón que comentan en muchos artículos, que eso sobre todo en hueso cortical, que es intentar ir quitando huesos hasta llegar a hueso sangrante, que nos dé este aspecto como de pimentón. En esta señora se hizo esta resección, que son aproximadamente unos 7 centímetros, como se puede ver aquí en la imagen. Y después de esta resección nos planteamos una serie de opciones. La amputación, que en este caso no se tuvo en cuenta, pero hay algo que siempre hay que tener ahí. La opción de acortamiento-alargamiento, que al ser de 7 centímetros, pues tampoco la tuvimos en cuenta. El injerto autólogo libre, injerto microvascularizado, la membrana inducida y el transporte. En nuestro centro, por experiencia y por tradición, pues siempre tendemos a realizar la técnica del transporte óseo, que se basa en los principios, como dijo Elízaro, de una distracción mecánica gradual, de una corticotomía de baja intensidad. En nuestro caso, la corticotomía la hacemos con un brocado inicial para debilitarlo y después lo hacemos con un escoplo. Así pues evitamos la osteonecrosis que puede haber por la sierra, por el calor, y la hacemos siempre en casos que sea un defecto mayor a 5 centímetros. Las ventajas que tiene el transporte respecto a las otras técnicas, pues que en principio tiene una capacidad ilimitada, entre comillas, de distracción, que el hueso va a tener unas características similares al previo, digamos, al que se está regenerando. En caso de deformidades asociadas a una deformidad angular o cualquier otra deformidad nos permite corregirla. No coloca material en el foco, en un foco séptico, digamos, el material está colocado a distancia y no tiene problemas en la zona de Adora. Como desventaja, pues una técnica compleja, un tratamiento muy prolongado y es muy importante pues la colaboración del paciente. Eso al paciente hay que decirle que va a tener que estar pues, aproximadamente un año, no se lo quita nadie, que tiene que ser un paciente muy seleccionado, que veamos que vaya a colaborar con nosotros, que vaya a hacer caso, que vaya a tener su cuidado del fijador. Entonces, no todo paciente es candidato a realizarse un transporte óseo. Nosotros hacemos una técnica en 2 tiempos. Un primer tiempo que sería el depredamiento y la estabilización, que como ya hemos visto. Después se deja un periodo de ventana. Esto lo hacemos en conjunto con la unidad de infeccioso, que nos dice cuánto tiempo más o menos esperar o cuándo ellos creen que está listo para el segundo tiempo, que suele ser unas 3-4 semanas. Y posteriormente un segundo tiempo, que es ya el transporte propiamente dicho, en el que se hace la fase de transporte y de maduración. De lo de aporte de injerto ahora después hablaré. El transporte en sí pues tiene 4 fases. La fase de distracción, que es una vez hecha la osteotomía, empezar un transporte a velocidad de 1 milímetro día. Normalmente se dice al paciente que lo haga en 4 tiempos, es decir, sería 0,25 milímetros cada 6 horas. La fase de consolidación, que se va formando en 2 partes. La zona de distracción es un hueso neoformado por osteogénesis distraccional y en la zona de atraque se puede realizar o no la decorticación y aporte de injerto o no. Nosotros cuando llega a la zona de atraque sí que dinamizamos el fijador para que haga micromovimientos y que favorezca la consolidación. Y cuando vemos una consolidación radiográfica, retiramos el fijador y normalmente lo dejamos los 2 meses con una ortesis funcional. En esta señora, pues se hizo su primer tiempo, que fue el depredamiento. Se colocó el fijador externo, en este caso fue un monolateral, y le colocamos antibioterapia local con rosarios de gentamicina. El antibiótico local sí que está claro que aumenta la efectividad del tratamiento antibiótico. Hay una serie de estudios que dicen que la disposición de rosario puede ser un poquito mejor que en bloque, pero lo que sí está demostrado es que dejar un antibiótico local en el foco pues mejora la tasa de curación. Y en el segundo tiempo, ya una vez curada la infección, después de unas 4 semanas, se empezó la distracción progresiva. La primera imagen que vemos a la izquierda es a los 3 meses, donde vemos que se comienza la distracción. La segunda de en medio es a los 6 meses. La tercera es a los 9 meses, cuando ya vemos que ha llegado a la zona de atraque. Y aquí tenemos a los 12 meses tras la retirada del fijador. Se la dejó 2 meses más esta señora con una ortesis tipo TTB, una ortesis de termoplástico blanda. Y así está el estado funcional a los 15 meses de la operación. Os voy a presentar, si queréis, el otro caso y ya vemos las dudas o las preguntas que haya de los dos de golpe. El segundo caso es un señor de 48 años, era un señor diabético con hiperuricemia de antecedentes y en 2015 sufrió una fractura de pilón tibial que se intervino en otro centro, este sí era de la comunidad, por lo cual tenemos acceso a las imágenes. Esta fue la osteosíntesis inicial que se le hizo, la verdad que bien. A los 3 meses acudió el señor así a consulta, donde se ve que todavía no ha consolidado y aparte presentaba una fístula en la zona media de la herida.
La fístula se estuvo tratando con antibióticos y curas, pero no conseguían que cerrara. Así estaba a los 5 meses. Así a los 8 meses, donde se veía todavía que no había consolidación y la cosa no tiraba de avanzar. No terminaba de avanzar, por lo cual decidieron hacerle una extracción de material y quedó así. Total, que a nosotros nos llega el señor al año de la operación con este estado funcional. Se le realizó un TAC donde se veía que había una clara pseudoartrosis, seguía con la fístula a nivel medio de la herida. Se hizo también una resonancia que nos la informaron los radiólogos como que eran unos hallazgos concordantes con una pseudoartrosis infectada, con una osteomielitis y una artritis séptica tibioestragalina. Total, que nosotros, esta es la imagen clínica del paciente y decidimos realizarle el mismo proceso. En este caso se colocó el fijador antes de la resección porque calculábamos que la resección iba a ser más grande, entonces para no perder la referencia, pues se colocó antes de quitar el fragmento. Se vio que estaba afectada toda la tibia hasta llegar a la articulación tibiotalar, por lo cual se le quitó toda la tibia y los pines distales están colocados en astrágalo. El fragmento inferior que se ve aquí es un trozo de maleolo posterior que estaba anclado al sindémosis y costó un poquito más de trabajo de quitar, por eso salió en 2 fragmentos. Y el defecto pues son unos 15 centímetros más o menos, como se aprecia aquí. Esta es la imagen clínica, nada más terminar la colocación del fijador, con las bolitas de rosario. Nosotros rosario lo que hacemos es lo dejamos colocado y luego en planta. Cada día le vamos quitando aproximadamente 2 bolitas para ir haciendo la extracción progresiva. Y esta es la imagen radiológica. Vemos aquí los pines colocados en astrágalo, los pines en tibia y los pines proximales que no se ven porque si no es que salía el nombre del paciente. El cultivo intraoperatorio de positivo a Streptococcus vigilans, que por parte de infeccioso le pautaron ciprofloxacino 4 semanas y a las 4 semanas la herida presentaba buen aspecto, el paciente no tenía fiebre, los restantes de fase aguda pues se normalizaron y decidimos hacerle el transporte óseo. Esta es la primera imagen postoperatoria, donde se hizo la corticotomía, como he dicho, eso lo hacemos con broca y después con un escópulo para evitar la necrosis por calor. Y a los 10 días del alta le dijimos al paciente que comenzara la extracción. Se le enseña cómo y el paciente empieza a hacerlo en domicilio. Normalmente eso esperamos 10 días, que es el periodo de latencia, pues para que dé tiempo a iniciarse la consolidación. Pues si movemos los primeros días, lo único que conseguimos es un hematoma con el riesgo de la degeneración quística de los fragmentos óseos y puede hacer que no consolide. Así estaba a las 2 semanas postoperatorias, donde ya vemos que empieza el transporte. Así estaba a los 2 meses, donde sí parece que el fragmento distal se empieza ahí un poco en valgo y el pin proximal se está un poquito doblando de la tensión. Así estaba a los 3 meses, donde sí vemos ya que se ha desplazado en valgo, por lo cual se decidió hacer una recolocación del fijador y además también se cambiaron los pines. Si os fijáis, aquí estaba un poco más distal y pensamos que no podía estorbar con la garra distal, así que se recolocaron a nivel proximal y se realizó la corrección de la desviación. Así estaba a los 4 meses postoperatorio, como ya como empieza a acercarse a la zona de atraque. Así estaba a los 5 meses. Y a los 6. A los 6 sí tuvo una infección superficial de la interfaz pin-piel, que son muy comunes en los transportes. Nosotros pues le decimos que aumenta un poquito la rutina de limpieza del fijador, de cura. Hacemos cura también con rifaldin, con rifampicina tópica, y tuvo una semanita con amoxicilina clavulánica oral y se resolvió sin más incidencia la infección. Así estaba a los 8 meses, cuando ya llegó a la zona de atraque. En este caso, debido a que el paciente estuvo 1 año con la placa y que después hasta 1 año más con el tobillo fijo, con los pines, pues no se valoró hacer ninguna reconstrucción por la rigidez, así que decidimos hacerle una artrodesis de entrada y se le hizo una decorticación de la cúpula del astrágalo y también se aprovechó para echar injerto de autólogo de cresta ilíaca en el foco. Así estaba 2 meses después de la decorticación. Así a los 12 meses. Así a los 14, donde ya parece que hay una consolidación completa, por lo cual se decidió quitarle el fijador y se dejó 2 meses más con una ortesis tipo TTB.
y existe al paciente actualmente a los dos años desde la operación, desde el inicio del transporte, que está deambulando sin ayuda. El paciente era senderista y dice que hace unos 13 kilómetros más o menos, que le molesta un poquito, pero que bueno, que puede andar. Ha vuelto a trabajar y de esto hace ya 2 años que terminó, así que hace ya 4 años del principio del transporte y hasta ahora no ha tenido ninguna complicación. Y por mi parte, ya está. Pues nada, fantástico, Javier. La verdad que son casos curiosísimos, sobre todo el último, vamos, un alargamiento tremendo. La idea que he cogido yo por preguntar algo, vamos, es cuando el fragmento a desplazar llega a la zona de atraque, ¿hacéis una nueva cirugía solo para decorticar? ¿Nunca ponéis ningún otro material de osteosíntesis para fijar ni nada? Confiáis en el fijador, ¿no? Sí, Entiendo que al proceso séptico no queréis poner nada, ¿no? Lo de decorticar siempre no lo hacemos. Por ejemplo, en este caso sí porque era obligatorio por la pseudoartrosis y lo hacemos sobre todo en pacientes a lo mejor más añosos que pensamos que pueden tener algún problema de consolidación. Ahí sí que se decortica, pero por sistema no se suele hacer. Y lo de colocar material o no, sí, es verdad que nos fiamos del fijador y también evitamos poner un material en un poco, digamos, que ha estado con problemas infecciosos. Vale. Perfecto. Pues nada, sí, aquí en principio, de momento, la gente está encantada, pero no parece que tenga muchas dudas. Si alguno de vosotros quiere preguntar algo, si no, pasamos a la siguiente presentación. La verdad que el resultado es brillante, ¿eh? La verdad que... Y la charla es magnífica. Yo no sé qué vamos a contar nosotros detrás porque yo creo que la mitad de las dudas que yo tenía ya me las he resuelto con esto. Bueno, a continuación el doctor Bernardo nos va a contar su caso clínico, creo. Sí, a ver si me pasa eso aquí. Vale, vamos. Bueno, yo creo que ahora se colgará. ¿Veis, no? Sí. ¿Veis, no? Vale. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo otra vez. Y nada, pues encantado de compartir con vosotros un ratito y bueno, a pesar de eso, pues la fecha, la hora y demás. Gracias a la SATO por ponerse en contacto con nosotros, por confiar en incitarnos a montar este tipo de situaciones. Viendo las charlas de Javier, me da a mí la sensación que un poco los casos pueden ir siendo más o menos parecidos, que da la sensación de que aquí la base principal de estas situaciones son los cuadros sépticos. Y veréis ahora, bueno, al principio, pues en mi caso, vamos a ir viendo si consigo pasar las diapositivas. Ahí. Vale. Bueno, tenemos aquí un varón de 35 años, joven, sin patología sistémica, una cirugía ligamentaria sobre la rodilla derecha, que le había dejado un pequeño flexo, y viene a urgencias pues, por una caída de una escalera plegable con una fractura abierta, la otra vez de pilón tibial, ¿vale? El tratamiento de urgencias que le hizo el compañero allí en Repinto, bueno, pues el básico, un lavado muy abundante, mucho suero, lavado con esponja, alineación del perone con una aguja de Kirchner por tener una orientación y una fijación externa mediante el sistema Hoffman 2 en delta, ¿vale? Ya dejó reflejado en la historia una vez que había una atrición de partes blandas y tomó muestras para cultivo. Aquí a la derecha está saliendo una serie de barras con colores. En principio, cada casilla es uno de los meses que ha ido el tratamiento y cada color es uno de los tratamientos a que ha sido sometido, ¿vale? Para que tengáis una visión general, ¿de acuerdo? Vale, esta es una radiografía del control. Este es el segundo fijador que se puso, ¿vale? En que fue unos días después. El del Homan no lo tengo. Bueno, se ve la fragmentación de la tibia y bueno, ya se suponía que esto iba a dar problemas, ¿vale? A ver si...
para acá, vale. Entonces los cultivos vinieron positivos, con Serratia y Enterococo, hablamos con micro y bueno, pues nos dieron un poco en la antibioterapia combinada, pues viendo lo sucia que estaba la herida. Esto iba también con lavados repetidos y demás. Pasadas 3 semanas, pues se retiró el fijador primitivo, se volvió a lavar, se hizo una cirugía artroscópica de tobillo. ¿Tiene sentido? Bueno, en aquel momento dijimos, vamos a ver cómo está la articulación, pero bueno, podéis imaginar cómo estaba, ¿no? Con lo cual, quizá es un gesto superfluo, valorado con el tiempo, ¿no? Hicimos una osteotasis con un fijador externo híbrido para intentar que las fichas distales fuesen lo menos agresivas posible, ¿vale? Y la incisión de la zona anteromedial pues se deja abierta para ir haciendo un cierre progresivo. Pasada una semana más, el cultivo quirúrgico se mantenía positivo, la Serratia no aparecía, pero bueno, estaba el Enterobacter y bueno, pues posiblemente seguiría siendo una flora polimicrobiana. Se sigue lavando, se sigue haciendo tratamiento antibiótico. En el título veis que pone más 9 semanas entre paréntesis, ¿vale? Lo primero es la evolución desde que llegó a urgencias, ¿vale? Y entre paréntesis está el lapso de tiempo entre digamos, un tratamiento y otro, ¿vale? Es decir, 5 semanas desde que se cambió el fijador, 9 semanas desde que llegó a urgencias. Cultivos repetidos negativos, parámetros analíticos, sobre todo, en principio lo que nos dejaba más tranquilos, USG, PCR completamente normales, no había leucocitosis, clínicamente estaba bien, entonces se programó la cirugía definitiva, ¿vale? Se planteó en ese momento, confiando en que el proceso séptico se había eliminado, pues retirar el fijador, debridamiento del foco, que ya suponíamos que debería ser bastante agresivo, y estimular la osteogénesis un poco con todo lo que teníamos. Injerto de cresta, injerto de banco en chips, sustituto óseo por ayudar a dar un poco de soporte y factores de crecimiento. Y todo ese magma, pues fijarlo con una placa Axos en formato de placa puente, porque en la zona del injerto evidentemente no podíamos poner nada. Esa es una foto de la intervención. Si os fijáis, el fragmento que está sujeto con las pinzas está completamente desnudo de médula ósea, solo es una pared cortical. Con lo cual, pues ahí tuvimos que ser bastante agresivos a la hora de limpiar. El injerto de banco. Y se ve ahí bueno, pues todo el magma colocado con la placa Axos. Y bueno, pues este es el control, ¿vale? Incluso ahí la línea articular tú dices, oye, mira, pues parece que hasta se ve un poco, pero bueno, realmente no era nuestra prioridad. Tenerla en cuenta, pero no era el objetivo principal de la cirugía, ¿vale? Bueno, pues empieza a pasar el tiempo, pasadas 8 semanas de la cirugía, viene a urgencias, con un hematoma en la cara anterior de la pierna, tomamos un cultivo y da positiva Pseudomonas aeruginosa. Si es una nueva infección o estaba al principio y ha dado la cara ahora, pues ni idea. En principio lo asumimos como una nueva infección. Hablamos otra vez con el departamento de microbiología y bueno, intentamos, con eso de que consideramos que es agudo, a ver si podemos salvar la placa, intentamos hacer un tratamiento continuado con levofloxacino. Pasado todo este tiempo, no conseguimos erradicar la infección, a pesar de que se llevó bastante tiempo con cura y tratamiento antibiótico. Y entonces, bueno, pues hay que hacer una cirugía radical, retirada de placa, refrescar el foco, extraer todo lo que veíamos en injerto integrado y hueso con apariencia de necrosis, colocar cemento con antibióticos. No tenemos rosario, entonces, bueno, pues tenemos que hacer un molde de cemento con genta y todo sostenerlo con un sistema tenso de fijación externa. Añadir una antibioterapia sistémica inicial, seguida de una vía oral con ciprofloxacino. Esto que entiendo que igual, no sé si se ve. Vale, por ver un poco, realmente se ve que hay bastante zona de injerto que parece que sí ha conseguido hacer una continuidad, pero bueno, esa zona de pseudoartrosis, pues evidentemente
la que nos complica todo. Ahí hemos hecho la resección, colocamos el espaciador con antibióticos, eran unos 3 centímetros, no más, eran unos 3 centímetros. Y con el sistema circular, también para intentar, bueno, pues que las agujas se toleren lo mejor posible, porque la idea es que, bueno, va a tener este sistema un tiempo. Este es el control. Pasadas 13 semanas de la cirugía, se vuelven a normalizar los parámetros, absolutamente. La clínica, lo mismo. Las opciones terapéuticas, bueno, pues ahí nosotros, en principio, planteamos que podemos repetir el proceso previo, volvemos a colocar injertos, volvemos a colocar placas. Hablamos para cirugías complejas o cirugías vasculares y demás, nuestra referencia es Sevilla, es el Rocío, y dijimos, bueno, hablamos con la gente del Rocío para plantear un peroné vascularizado, pero claro, eso siempre intentar que sea el último recurso. Tendría que ser de la pierna contraria, seguramente. O hacemos un alargamiento con fijador externo para intentar, bueno, pues salvar ese espacio que teníamos, ¿sabes? Yo no sé si aquí alguno de vosotros hubiese estado por alguna cosa u otra, o sigo yo con lo que hicimos nosotros, no sé. ¿Alguien quiere comentar algo o sigo para adelante? Yo creo Pero que... Di. Jorge, yo creo que sigue y al final lo comentamos. Y el fijador, creo que yo también he puesto el mismo. Yo creo que vamos 3 de 3, ¿no? Creo que todos hemos hecho el alargamiento con el mismo sistema, más o menos, ¿no? Vale. Pues nada, eso es lo que planteamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí está la cirugía, retirada del cemento. Bueno, realmente se ve que la piel no tiene mal aspecto. Ese es el defecto. Medio que eso, pues unos 3 centímetros. Y ahí estamos colocando el sistema con la garra en la zona distal de la tibia y en la zona proximal. Entonces, lo que hicimos aquí nosotros es aprovechar la garra central y la distal para hacer una compresión del foco en un tiempo, ¿vale? Es decir, lo que hicimos fue pegar la zona distal y luego tratarlo como un acortamiento. Entre la ficha proximal y la media, pues hacer la corticotomía y el alargamiento. Ahora lo veréis. Bueno, hicimos una osteotomía de resección del peroné para que nos permitiese hacer ese acortamiento. Y ahí está, como decía Javier, bueno, pues un brocado y el resto pues con escoplo para intentar que la necrosis térmica sea lo menor posible, vamos, que no exista, vaya. Lizar comentaba que lo ideal era hacer una corticotomía exclusivamente, sin llegar a pasar el escoplo por la medular. Pero bueno, eso es un poco para nota, ¿sabes? Yo no sé si vosotros lo hacéis de esa manera o no, ¿vale? Y entonces, bueno, pues este es el montaje. Si veis en la zona distal, la piel se ha arrugado, es fruto de la compresión que le hemos dado en un tiempo, ¿eh? Y ahora, bueno, pues el proceso empezaba pues con el alargamiento. La alineación, bueno, la alineación distal no es todo lo ideal posible, está un poquito al latus, pero había tanta fibrosis, estaban tan duros los tejidos que es que era muy difícil. Y yo creo que también hay en estas situaciones tienes que perder el tiempo necesario en colocar las fichas bien para que luego no tengas problemas de desalineación cuando vas manejando el fijador. Ahí, bueno, pues vemos que va pasando el tiempo, va apareciendo callo, en ese sentido nos deja tranquilos y bueno, pues nos deja tranquilos la zona proximal. La zona distal, bueno, pues ahí vemos que se va desplazando un poco, que el contacto no es todo lo ideal que debería ser. ¿Veis? Que se va desplazando, con lo cual, pues, bueno, nos va quitando garantías de consolidación. Entonces, bueno, pues a las 11 semanas aparece una osteolisis de las fichas distales de las epifisarias y un nuevo cultivo positivo. Esta vez Staphylococcus aureus, meticilina insensible, y bueno, pues empezamos tratamiento con Cloxa.
durante 4 semanas. Eliminamos la sintomatología, desaparece la positividad de los cultivos y ¿qué hacemos? Pues mantenemos un poco más la garra, pero al final, ya llevamos 61 semanas desde que empezó, retiramos las fichas y la garra distal. Y esto es lo que te comentaba antes, Javier, si hacéis algo en el foco, pues nosotros lo que hicimos es intentar darle estabilidad porque ya no teníamos ningún soporte de fijación externa. Entonces dijimos, bueno, podemos darle compresión del foco con 2 tornillos canulados, ¿vale? Y así podemos reorientar un poquito el fragmento, ¿vale? Este es el resultado. En principio, bueno, bien, lo único que tenías esa duda siempre de si es un entorno séptico o no, si esto va a ir bien. Pues nada, 7 semanas después, en consulta aparece un tornillo a la vista y se quita con la mano, ¿vale? Cultivo negativo, huesas y PCR normales, que es lo que más así no nos tenía. E intentamos mantener el otro tornillo, decimos a ver si pasa. Ahí podéis ver el tornillo que entra desde arriba, que se ve en la zona de la arandela una choliza, ¿eh? Incluso el de abajo también se veía ya que la arandela no estaba pegada a la cabeza, con lo cual ya se sospechaba que eso tampoco iba muy bien. Pasadas 7 semanas de esa extracción de tornillo en consulta, quitamos el segundo, cultivo negativo y bueno, y USI y PCR otra vez normales. Le coloco un estabilizador externo para la zona distal y bueno, cuando te asaltan dudas, pues nada, te llevas el caso al seminario andaluz de nuestro querido Andrés Carranza y los compañeros del Rocío, lo comentamos allí con los compañeros. Se acordó un poco esta pauta, mantener el fijador y colocar un yeso de carga durante un tiempo, sobre todo por proteger el alargamiento, ¿vale? Después, dejarlo solo en yeso de carga y finalmente hacer una prótesis distal con clavo, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que hicimos. Ahí está con la ortesis que yo le puse, bueno, cambiamos la ortesis por un yeso, aprovechamos para intentar alinear un poquito. Pasadas 8 semanas quitamos el fijador, mantenemos yeso de carga, ¿vale? El alargamiento, bueno, pues se vería evolucionando bien, ¿eh? Y bueno, la zona distal se mantiene, pero ya con todo lo que ha pasado, pues no sabéis si fiarte o no fiarte. Estuvo mucho tiempo con yeso de carga, ¿eh? Cambiamos, renovamos, cuidamos la piel, pero bueno, pasadas 15 semanas, pues ya hicimos la cirugía definitiva. Hicimos un abordaje posterolateral porque la zona anteromedial estaba machacada, de la propia lesión inicial y de la cirugía a la que se ha visto sometido. Bueno, pues llegamos a la zona, un refresco de alargamiento del foco, aprovechamos la zona distal del peroné y le abrimos el libro para colocar un soporte y lo fijamos con unos pequeños tornillos aparte del clavo. Usamos, bueno, unos cilindros de biopsia de cristelíaca por intentar darle un poquito de vitalidad y un clavo panta, ¿vale? Este es el resultado que bueno, que al principio pues no sabes un poco qué pensar, ¿no? El soporte del peroné tiene buena pinta, pero bueno, pues va pasando el tiempo y no da ninguna clínica de síntomas infecciosos, no vuelve a tener ni secreciones, ni fístulas, ni nada, cada vez con más fuerza. Y bueno, pues la verdad que la evolución fue muy buena. Sí, le quedó un poquito de quino del antepié. Puede ser que por la propia posición de artrodesis y también por el tiempo del fijador que tienden a crear ese quino. Además tenía una disfunción de los extensores, del extensor del tibial anterior. Y bueno, esto aparte, entre tanto, pues le hicimos una telemetría porque la rodilla contraria es esa, la de la ligamentoplastia, que bueno, podéis ver cómo está, 35 años tenía en aquel entonces. Y bueno, pues finalmente parece que consiguió pegar. Se ve mejor aspecto zona posterior que anterior y ya en principio lo empezamos a manejar con una ortesis, con un alza en la zona del talón para intentar equilibrar esa posición en equino, pero pasó el tiempo, la verdad que le molestaba bastante y al final pues lo que hicimos con el tiempo pues una osteotomía de cuña para en la medida de lo posible normalizar ese apoyo, intentar hacer un apoyo plantígrado. Finalmente, esto ya es pues, pasados 5 años. Se ve que, bueno, afortunadamente ha consolidado muy bien, las osteotomías han normalizado casi al 100% ese apoyo
Y bueno, pues ahora mismo el chaval lleva un tiempo ya largo de alta y no ha vuelto a presentarse por el hospital con ningún problema, gracias a Dios, tocamos madera. Enseñanzas, pues sobre todo pierde tiempo en colocar bien las fichas, orientación perpendicular al alargamiento. Normalmente son fijadores rectos que no se angulan. Esto, más que en tibia, es sobre todo importantísimo en la braquimetatasia, porque si no puede desplazar el metatarsiano muy lejos de donde quiere mandarlo. Lo que hablábamos antes, intentar hacer la ortotomía tibial solo cortical, respetando la medular, bueno, que sea un viguero. No tener prisa en empezar el alargamiento, como comentaba Javier, mínimo 10 días y bueno, y luego empezar poquito a poco. El ritmo, pues el ritmo, sí que, bueno, la diapositiva seguía, pero bueno, lo que dice es que el ritmo, pues es 1 milímetro al día. Yo con él lo hice 1/4 de milímetro al día. Fui muy lentito, muy lentito. Y bueno, no me fue mal. Pero sobre todo, no aparece, pero el último epígrafe es infección, infección, infección. O sea, preocúpate primero de eliminar la infección y luego ya iremos a por la consolidación. O sea, absolutamente. Yo creo que un poco es lo que se nos tiene que quedar grabado a fuego. Y ya está. En principio, pues esto es todo. Muchas gracias. Muy bien. Nada, pues, muchas gracias. Y yo creo que hacemos casi todas las preguntas al final, pero para que no se me olvide, lo del ciprofloxacino, lo de que el ciprofloxacino evita la consolidación, de momento lo van teniendo todos los casos en común. O sea, todos los pseudoartrosis han tenido puesto ciprofloxacino. A lo mejor habría que tratar de reflexionar un poco más sobre eso, ¿no? A continuación, el doctor Tejero y nos va a presentar sus casos. Bueno, Jorge, la verdad que impresionante también, ¿eh? Al igual que Javi, pienso que es un caso excepcional y entre otras cosas también con mucho tiempo de evolución y yo creo que nos va a reportar muchas enseñanzas. Vamos a ver si puedo compartir. Es la idea. Y yo simplemente, Jorge, hasta ahora todo ha sido fijador monolateral y yo me gustaría aquí también que está Javi Durán. ¿Allí siempre ponéis fijador monolateral o también ponéis circular? Hombre, eso quizás Javier tiene más experiencia que yo, vamos, ¿vale? Yo normalmente circular, si tengo alguna deformidad angular para intentar ir corrigiendo, pero si no, monolateral y ¿por qué? Porque es más fácil, simplemente. Nosotros en nuestro centro igual se pone también monolateral, salvo que haya alguna deformidad angular importante o otra cosa, se suele poner monolateral, sobre todo eso por comodidad del paciente también, que es verdad que no es lo mismo el armatoste circular que el monolateral, por facilidad, que es más fácil a la hora de planificarlo un poquito. Sí es verdad que en los casos así más complejos de acondroplasia y esto sí usamos los circulares porque sí que tienden a hacer más desviaciones angulares. Entonces es más fácil corregirlo sobre la marcha y no tienes que estar metiendo a los niños en el quirófano para hacerle retoque al fijador. Pero en casos de así puros axiales sí que se suele hacer monolateral siempre. Muy bien. Bueno, no sé ya si podéis ver mi presentación. ¿Podéis ver la primera diapositiva? Yo veo negro. Se ve negro. Ahora mismo se ve negro. Si la pueden Vale, cargar. yo estoy pasándola, ¿no se ve nada? No. Vale, voy a volver a compartir entonces. Estás como presentador, sí. Estás como presentador. Yo, bueno, mientras tanto, si no te importa, Sergio, preguntar un poco a los demás. Sí. Entiendo que la casuística principal de todo esto
pueden ser procesos sépticos o básicamente, o tenéis algún otro tipo de cirugía, de casuística que implique este tipo de tratamiento. Pues yo ahora mismo que recuerde son todos o sépticos o tratamiento de dismetría o de pacientes con acondroplasia o algún déficit de crecimiento, pero tumorales ahora mismo, por ejemplo, no recuerdo ninguno que se haya hecho transporte. Sería otra opción. Vale. Lo que sí, vosotros Jorge, hacéis... ¿se puede ver ya? No. Sí. En el momento, bueno, yo estoy probando, en el momento en que se vea, por favor, me decís. Y mientras tanto, si queréis, podemos seguir discutiendo la pregunta de Jorge, ¿vale? Intenta dar aplicación, compartir aplicación, Jorge, Sergio. Perdón. Sí. Supone que se está viendo tu navegador, Sergio. Se ve el escritorio. Al Alt y al tabulador y selecciona el PowerPoint o el programa que tengas de diapositiva. Vale. Sergio, a lo mejor si te vas con el ratón abajo te sale no sé qué ordenador tienes. ¿Tienes Mac? Es un Mac. Si te vas abajo con la flecha, te sale... A ver. Sí, a ver si Ahora. la puedes poner ahora. Sí, Ahora. ahora. Perfecto. Ahí está, perfecto, Vale. Sergio. Era el tema de la aplicación. Bueno, pues presentarme. Yo soy el coordinador de la unidad de tobillo y pie del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Sabéis que esta unidad históricamente ha estado dirigida por nuestro profesor Carranza, que no sé si estará conectado ya. Esta mañana me comentó que igual tenía una cita ineludible que no podía a las 5 en punto, pero yo pienso que ya estará conectado. Él se jubiló hace un par de años y actualmente por la unidad la componemos la doctora Prada, la doctora Zambrano y nuestra nueva incorporación, el doctor García Guirado. Nuestra unidad, como conocéis, también es una unidad docente acreditada por la Sociedad Española de Medicina, Cirugía y Pito-Billo, con lo cual vienen residentes de otras cosas y no tenemos una grandísima experiencia en alargamientos óseos. Quizás en nuestra unidad el tratamiento príncipe para este tipo de pacientes es el injerto vascularizado por la unión que tenemos con cirugía plástica. Y bueno, vamos a exponer un caso. También comentamos, se comentó anteriormente que tenemos abierto el plazo de inscripción para el máster, el primer máster en pie y tobillo, organizado por la SATO y la Universidad UNIA. Y pasamos directamente ya al caso porque tampoco vamos muy bien de tiempo. Se trata de un paciente de 39 años que tuvo una fractura de pilón tibial en el año 2010. Fue tratado en otro centro y yo desde mi punto de vista creo que la reducción fue muy buena. A través de un abordaje doble, un abordaje medial, un abordaje lateral, se puso esa placa y yo aparentemente veo una buena reducción. Es discutible si quizá un abordaje posterolateral, el fragmento posterior, que no se ve especialmente aquí, tampoco tiene un TAC, o al menos yo no lo he encontrado. Y lo que pasa es que a los 6 meses prácticamente empieza a destruirse la articulación. Conocéis que hay, desde el momento del impacto de una fractura de pilón, pues puede haber apoptosis del cartílago y en ese sentido pues aconteció ya la artrosis, pues como podéis ver en esta radiografía a los 6 meses del tratamiento. En noviembre de 2015 sus cirujanos decidieron retirar el material para, bueno, pues proceder y entablar nuevos tratamientos con este paciente y esta es la situación en noviembre de 2016 y se decidió pues hacer una artrodesis tibio-talo-calcánea en el centro en el que estaba siendo tratado. Esta fue la artrodesis que he podido rescatar
esta radiografía. Es una artrodesis por vía lateral. Parece que pudiera ser una placa filo de hombro y entiendo que se hizo este abordaje y esta placa pues porque el material que tenía previamente pues no permitía hacer un clavo tibio talocalcáneo. Esto es marzo del 2019, cuando el paciente se derivó a nuestra unidad, cuando lo recibimos y observamos cómo hay una pseudoartrosis y, bueno, pues material que ha fracasado, un valgo de retropié y, sobre todo, el paciente lo que cuenta fundamentalmente es el dolor a la carga. Nosotros lo que hicimos fue pues, hacer un estudio de posibilidad séptica del tobillo. Aquí tenéis el estado de las partes blandas después de 3 intervenciones y en ese estudio de posibilidad séptica, como veis a la derecha, es una prueba de gammagrafía con TAC, es decir, un SPECT-TAC, y este SPECT-TAC vino informado con posibilidad de proceso séptico del tobillo derecho. En esa situación, pues, lo que nosotros decidimos es hacer un abordaje y, como muy bien ha explicado previamente Javi Durán, pues hicimos una resección ósea radical hasta ver el hueso sangrante, hasta ver el hueso sano y en ese sentido hicimos una resección de 7 centímetros. A nosotros, a nuestro entender, creemos que este es uno de los pasos más importantes, el intentar eliminar todo el hueso que esté mal, por mucho hueso que estemos eliminando, porque de ahí creemos que podría llegar posteriormente el éxito y no dejar material dentro que pudiera estar infectado. Entonces, en este sentido, este es el juicio final que hicimos con nuestro servicio de enfermedades infecciosas, una pseudoartrosis de tibio talocalcánea séptica con aislamiento para Propionibacterium acnes y Staphylococcus epidermidis. Se estableció antibioterapia, como veis, banco, rifampicina y linezolid por 9 semanas. Es entonces cuando tenemos que decidir qué hacer con el paciente, si hacer bueno, la técnica de membrana inducida, si hacer lo que en nuestra unidad estamos más habituados con aporte de injerto microvascularizado o hacer otro tipo de técnicas. En este sentido, yo agradezco mucho a los colegas a los que fui preguntando personalmente y luego la decisión final, pues obviamente la tomamos en la unidad y afortunadamente contamos con la colaboración también de este cirujano americano que veis en la diapositiva, que tiene muchísima experiencia con la técnica de Lizarov para el alargamiento. Aquí vemos la radiografía a julio del año 2019. Hicimos una osteotomía proximal. Como veis, tuvimos una pequeña fractura a nivel de la cortical medial, pero en ese sentido no nos preocupó demasiado, puesto que hicimos la técnica, al igual que ha mostrado previamente Javi Durán, con Broca y Copley. ¿De quién? Comenzamos el alargamiento a razón de 0.7 milímetros día, dejando ese periodo ventana de 10 días. Esta es la radiografía al mes, en agosto del 19. Esto es septiembre del 19. Y para los 7 centímetros hicimos aproximadamente unos 2 meses y medio de alargamiento. Ahí vemos ya cómo se está formando el hueso a nivel proximal y la zona de atraque. Este es el montaje definitivo. Como veis, inicialmente nosotros pusimos la parte de abajo, pensando en este tratamiento, en lo que sería un transporte óseo, pero no descartábamos que si el paciente no toleraba bien el fijador en el primer tiempo, es decir, cuando ponemos el bloque de cemento, pues hacer una técnica de Masquelet, una técnica de membrana inducida y no hacer el transporte. En este caso, observamos que el paciente toleraba muy bien el fijador, que creíamos que iba a ser un paciente candidato a este tratamiento y por eso decidimos hacer el transporte y llevar el fijador con técnica de Lizarov hasta arriba para movilizar
el fragmento pues, de tibia diafisario. Sin embargo, fijaros lo que observamos a nivel de tegumentos en enero de 2020, es decir, a los 6 meses de tratamiento, observamos cómo la piel tomaba un color bastante rojizo que preocupaba sobre todo cuando el paciente cargaba. Antes nuestro compañero Dani Cansino preguntaba en el chat si dejábamos cargar. Efectivamente, este paciente ha estado cargando prácticamente desde que no tenía dolor, pues nosotros le comentábamos que es bueno hacer una carga de 10-15 kilos por semana hasta que, digamos, para que forzar un poquitito lo que sería la osteogénesis. Sin embargo, observamos esta coloración que la verdad es que nos preocupaba y lo que hicimos fue pedir una arteriografía. Nos dejó tranquilo la arteriografía porque veíamos que tenía un eje vascular de la tibial posterior bastante potente y también pedimos un TAC observando también que en la zona de atraque se estaba comenzando a hacer consolidación ósea y a nivel proximal ya también estaba bastante nutrida la zona, con lo cual lo que hicimos fue instruir al paciente para hacer electroterapia en casa, con lo cual mejoró muchísimo el estado de la piel y el paciente, la verdad, que fue cargando poco a poco. Este es el estado actual, es un paciente que tampoco tiene mucho tiempo de evolución, lleva esto es a 22 de junio, lleva actualmente un mes y lo tenemos ya sin fijador, cargando con bastones y con una ortesis también a nivel de rodilla, tiene una funcionalidad de rodilla bastante aceptable y la posición del pie, como estáis observando ahora, es una posición plantígrada con un discreto valgo y a nivel distal con puentes óseos suficientes para que el paciente comente que no tiene ningún tipo de dolor y que tiene bastante seguridad en la marcha. Aquí veis el pre y el post, junio 2019 y julio 2020, y aquí vemos también esta radiografía lateral donde podemos observar que hay puentes óseos y un buen atraque del fragmento diafisario, que yo creo que es de las cosas más difíciles de conseguir, y en este sentido nosotros abogamos por una fijación circular porque creemos que tenemos menos posibilidades de que se desvíe, aunque considero que en este sentido el fijador hexápodo tiene ventajas a la fijación rígida que nosotros ponemos. Bueno, ya acabando, comentar de nuevo lo del máster, que está abierto, y sin más, dar paso a nuestro colega y amigo Pepe Contreras para que nos deleite con su caso. Muchas gracias. Perfecto. Pues fantástico, Sergio, como siempre. Yo creo que el problema coincide en todos los casos por la propia biología de la tibia distal, ¿sabes? Un hueso poco vascularizado, sin inserciones musculares en la zona distal y con muy poca cobertura y que, bueno, que desgraciadamente en fracturas de este tipo tiende muy fácilmente a sufrir procesos sépticos. Pero bueno, sí, exactamente. Una de las cosas que no se nos pueden olvidar es ver el estado nutricional del paciente, es decir, pedir unas proteínas, ver cómo tiene el calcio, atiborrar al paciente de vitamina D. Nosotros lo hemos hecho continuamente, es decir, con niveles de vitamina D y desde el punto de vista nutricional es muy importante, y asegurarnos que tenemos una buena vascularidad distal para que pueda en la zona de atraque conseguir lo que sería la consolidación. Y ese proceso de valoración nutricional y demás, Sergio, ¿lo hacéis vosotros mismos o contáis con algún otro compañero internista o endocrino y demás que os apoye en esa valoración? Sí, nosotros, Jorge, eso lo hemos aprendido, como te digo, de estos colegas americanos que tienen muchísima experiencia, donde ellos nos cuentan que es súper importante la colaboración del paciente por un lado, como ha comentado Javi, pero por otro lado el tema nutricional. Si tenemos un enfermo fumador o tenemos un enfermo que tiene mucho catabolismo desde el punto de vista óseo, pues obviamente eso no va a ser un buen paciente. O frenamos ese catabolismo, en ese sentido nos pueden ayudar reumatólogos internistas, o no podemos hacer este tipo de tratamiento. Perfecto. Muy bien. Pues, Pepe, cuando quieras.
Yo, mientras Vale, Pepe engancha, ¿ya ha enganchado Pepe? no lo sé. Vale, tú inténtalo, Pepe, cuando enganche, lo vamos a ver y nosotros nos callamos. Yo te quería preguntar, Javi, tú has mostrado que el rosario de gentamicina que has puesto en la zona de la infección tiene ventajas o le ves ventajas respecto a un bloque de cemento con antibiótico, que es lo que nosotros usamos. Nosotros usamos el bloque de cemento principalmente porque hay pacientes que no tenemos muy claro si vamos a hacer un masquelet o vamos a hacer un transporte. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir, mira, este paciente no es candidato y hacemos un masquelet. En cambio, si pone el rosario de gentamicina, pues está abocado a que vas a tener que hacer un transporte. Yo te quería preguntar, porque también le veo ventajas a la gentamicina, al rosario. Eso de que tú vayas retirando, te ahorrarías una intervención a ese nivel. ¿Qué más ventajas le ves al rosario de gentamicina? Otra de las... Es verdad lo que tú dices de la membrana, que si haces el rosario y al final que hacer una membrana está obligado a reintervenir el paciente. Una de las ventajas que dicen es que al tener más superficie de contacto, al ser muchas bolitas pequeñas, sí que aumenta la superficie de liberación de antibióticos y hace más efecto a nivel local. Y sobre todo eso, que te ahorras de, una vez que tienes cicatrizada la herida y no tienes infección, como se lo vas retirando poco a poco en planta, pues no tienes que abrirle otra vez el foco en caso de que esté curado. Que sobre todo yo la gran ventaja que le veo es esa, que se lo puedes ir retirando poco a poco. Y para eso, aparte de los rosarios, también están los nuevos cementos que hay comercializados, que son reabsorbibles, que eran de fosfato cálcico con antibióticos. También podrían tener el mismo uso en principio, son reabsorbibles, así que no habría que abrirle el foco, pero es verdad que si al final optas por una membrana, pues está obligado a operarlo otra vez. Y en el caso vuestro del bloque, sí que si optas por la membrana, pues te ahorrarías una operación. Sí, exactamente. Y Jorge, me ha gustado mucho el sitio de tu osteotomía. Has hecho una osteotomía bastante más diafisaria que la mía, que la nuestra, perdón. Pero me gusta eso porque yo es una de las cosas que haría en el futuro de hacerla un poco más distal, porque pienso que si ves que estás pobre a nivel de la osteogénesis, tienes la opción de meter un clavo como tú lo has metido, pero hasta arriba. Con lo cual salvarías un problema. Sí. Verás, realmente siempre biológicamente lo que tiendes es a irte pues lo más metafisario posible, o sea, lo más cerca de la metáfisis, cuanto más vitalidad tienes. Pero aquí estamos un poco mediatizados por el tamaño del fijador y el tamaño de la pierna, ¿vale? O sea, no fue algo tan premeditado o planteado como la situación que se nos dio en quirófano, ¿vale? Bueno, el hospital que tenemos hay que hacer muchos informes cuando quieres usar un material determinado, conseguimos el LRS de un tamaño y no podíamos poner el más grande, ¿vale? Entonces, pues con el que teníamos nos teníamos que manejar de esa manera, ¿eh? Pero bueno, se ve que va bien, Y es cierto que lo que tú comentas, que siempre en un momento dado, si la tienes más diafisaria, pues puedes quedarte tranquilo haciendo una osteosíntesis sin problema. Es cierto. Sí. Pero fue más por la situación momentánea en el quirófano que una planificación, o sea, que un deseo de inicio. ¿Vale? Si yo tengo que volver a hacerlo, me hubiese gustado hacerla más alta. ¿Y los monolaterales vosotros los ponéis siempre por medial o hay ocasiones en las que lo ponéis por lateral? Porque nosotros, verdad que sí hemos visto que casi todos los que se ponen por medial tienden a irse un poquito en valgo por la musculatura por los peroneos, digamos. Y sí que hemos puesto algunos en lateral para evitar esto, sobre todo en pacientes. Pues yo sí es cierto que todos los que he puesto han sido por medial. Un poco bueno, verás, el alargamiento eran 3 centímetros, que tampoco son esos 7 centímetros que tenías tú o que tenía Sergio. Entonces las posibilidades de angulación entiendo que eran mucho menores. Entonces, bueno, y también pues que, bueno, pues lo tenemos ahí más accesible
Y bueno, pues esa es un poco la idea. Y la idea en este caso porque no pensamos que fuese a haber este tipo de complicaciones. Yo donde realmente sí veo una ventaja en la fijación circular es en el sistema hexápodo. Creo que los 6 puntales ofrece el que el paciente no tenga que recurrir a ir a quirófano, bueno, pues cada vez que ves que se está torciendo lo que sería el tracking, lo que sería la zona de atraque. Yo pienso que creo que nuestros próximos alargamientos van a ir probablemente con un sistema dinámico que desde el punto de vista de la planificación, desde el punto de vista del seguimiento, nos puede ahorrar tiempos quirúrgicos que yo creo que son innecesarios. Sí, yo creo que un poco es la idea de por dónde va a ir todo esto. Sobre todo porque, aunque requiere una planificación importante, porque bueno, no son sistemas sencillos, pero tiene la ventaja de la versatilidad en el momento, es lo que tú dices. O sea, tienes una complicación, pues un valgo, esto, lo otro, o una latus que me estaba pasando a mí, pues siempre tienes muchas más facilidades para reorientarlo y corregirlo sin tener que ser más agresivo a nivel quirúrgico. Yo creo que por ahí está la idea. Sí. Bueno, Pepe está intentando conectarse. Todavía no ha sido posible, pero bueno, se conectará. Bueno, aprovechamos para saludar a Andrés, que ya lo vemos por aquí. Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal estáis? Ya os dije antes que tenía dificultades hoy, que tenía una cita ineludible a las 6 y acabo de engancharme. Con lo cual, me alegro mucho veros, me alegro mucho de oíros, pero ahora mismo, como no he llegado tarde, pues no sé realmente de qué estáis hablando. Lo único que puedo es, con mucha alegría, pues saludaros a todos. Muy bien. Un abrazo, un abrazo. No te preocupes, ahora con Pepe. Jorge Carrasco comenta en el chat. Yo, mientras que Pepe no se conecte, yo puedo seguir, vamos a seguir discutiendo. Y Andrés, tú también formas parte de la discusión. Cuando tú quieras, también puedes comentar lo que quieras, Andrés. Entonces, sí, Jorge Carrasco. Ya te he dicho, Sergio, que ahora mismo es que me coge en Orsay. No sé, ¿habéis presentado un caso? No sé qué habéis hecho hasta ahora. Sí, no, Andrés, mira, dime. Hemos presentado 3 ponencias. Una, Javi Durán, que como conoces, Javi Durán viene de Málaga, con el cual tú has tenido bastante relación con el Hospital Clínico de Málaga, con el tema de los alargamientos de los fijadores. Luego ha presentado Jorge Bernardo también un caso muy espectacular, con una infección, con un alargamiento y luego una resolución con clavo. Y yo he presentado, nosotros de nuestra unidad hemos presentado un caso en la que todavía no está completamente cerrado porque lleva un año, pero está completamente consolidado, el paciente está cargando y hemos hecho todo con el fijador, sin poner clavos, sin hacer nada. Y aprovecho para comentar que Jorge Carrasco... ¿Qué has hecho? ¿Un alargamiento? Un alargamiento y de 7 centímetros. Y Jorge Carrasco pregunta si no vemos conveniente de poner un clavo retrógrado para complementar la fijación. Bueno, yo pienso ahora mismo que el paciente está libre de síntomas, que el paciente va seguro con un walker, que lo vamos a retirar en breve, y mientras podamos evitar tener que reoperar al paciente solo por quedarnos tranquilos nosotros, creo que mejor el éxito es el alargamiento y la consolidación con fijador. Obviamente, si el paciente tuviera una fractura, claro que nos plantearíamos meterlo, el clavo, pero actualmente, con la seguridad que nos muestra el paciente, creemos que lo interesante del alargamiento con fijador y de dar compresión y que consolide es no tener que utilizar otro implante y tentar la suerte de que podamos hacer una nueva infección. Es que es verdad que no sabes hasta qué punto puedes tener una infección latente ahí y
Yo creo que cuanto menos material puedes meter un foco ahí, mejor. Exacto. Pero sobre todo, perdonadme, ¿has hecho el alargamiento solo o como me estáis hablando de clavo retrógrado, que significa que queréis hacer artrodesis del tobillo además del alargamiento? Sí, es que normalmente son casos sépticos con deterioro de la articulación severo. Hay algunos que hemos planteado, el Sergio, el mío también. Y entonces, bueno, pues básicamente te olvidas de la articulación. Con lo cual no juegas con el salvamento de la articulación, sino lo consideras un tramo óseo más. Entonces, en mi caso al final, pues lo resolvimos así. De hecho, lo he comentado que lo llevé al seminario vuestro, Andrés, y esa fue un poco la idea de un poco terminar con este caso. Se hizo alargamiento, la zona de atrás que estaba muy desvitalizada, había sufrido infecciones repetidas y bueno, y al final, pues, gracias a Dios fue bien. Yo no sé si la carga también fue un estímulo angiogénico y demás que favoreció que se eliminase todo el resto de infección, pero la estabilización definitiva en nuestro caso por lo menos fue con un clavo retrógrado. Porque tienes un poco los dos miedos en ese tipo de cirugía. El miedo de la poca vitalidad que tiene la zona distal de la tibia para hacer un atraque solo con fijador, pero el miedo, como decía Javier, de meter una osteosíntesis más o menos importante en una zona que previamente ha estado infectada y que nunca, realmente yo creo que es muy difícil saber si has conseguido eliminar del todo una infección, sobre todo cuando ya afecta hueso, ¿sabes? Hombre, evidentemente, si has tenido una infección previa, has colocado un fijador y detrás del fijador hacer ahora una osteosíntesis interna, tienes muchísimo riesgo, Jorge. Si has tenido suerte es magnífico, pero la verdad es que sobre un alargamiento previo con fijador que siempre tiene una contaminación de los puntos de entrada de los pins del fijador, si haces una intramedular, pues tienes mucho riesgo, mucho riesgo. Claro, también, si no te consolida, no tienes más remedio. Claro, no fue directamente un paso de fijador a clavo, hubo un paso intermedio con yeso de carga, mantuvimos el fijador por proteger un poco el alargamiento, ya cogió fuerza, entonces luego quitamos el fijador, mantuvimos un tiempo con yeso de carga y posteriormente hicimos la artrodesis, pero en cualquier caso, evidentemente, es un riesgo altísimo. Es un riesgo muy, muy... Bueno, gracias a Dios, fue bien. Muy bien. Fue bien, que es lo importante. Lo importante de estos pacientes, yo creo, es eso, que nos llevemos la alegría, pero digamos, mientras estamos haciendo el seguimiento, cada vez que le toca al paciente venir a consulta, cada 15 días, yo mi paciente cada 15 días, cada mes, cada 15 días, cada mes, pues hay que decir, sobre todo a todos aquellos compañeros que nos estén escuchando y que vayan a adentrarse en hacer un tratamiento como el que se está mostrando aquí, pues hay que estar preparado para todo y hay que preparar al paciente previamente para todo. El paciente debe saber que en cualquier momento se puede truncar la cosa y que tengamos que terminar en amputación. Totalmente. Muy bien, pues yo creo que Pepe ya se ha podido conectar. Adelante. Y adelante, Pepe. Tenemos guardada una pregunta de Alberto González, pero bueno, ya la respondemos cuando termine Pepe. Oye, ¿a mí por qué me ha cambiado el formato de la pantalla? Antes os tenía toda la pantalla y ahora me ha aparecido debajo y estáis muy chiquititos todos arriba. Porque tiene que aparecer la presentación. Sí. No sé, pero antes os veía muy grande y ahora os veo muy pequeños a todos. No, es normal. Ahora vas a ver la presentación de Pepe. Bueno, pues ya, siguiendo el ánimo que ha dado Sergio, efectivamente yo pienso como él que para hacer un alargamiento, lo más difícil no es la técnica es muy simple, lo más difícil es el seguimiento y sobre todo lo más difícil es el paciente. Hay que tener muy claro y explicarle muy claro al paciente y a la familia cuál es el proceso. Yo ya lo he comentado otras veces, yo he hecho mucho alargamiento de acondroplásico, alargamiento de dismetría y son pacientes que la familia son muy especiales
y que hay que tener mucho cuidado, hay que analizar muy bien el paciente, no solo el problema que tengas que tengas desde el punto de vista ortopédico, sino fundamental, es muy importante esto que os digo del tipo de persona, de familia con la que tengáis, porque nos podemos encontrar con familias que tengan un nivel cultural bajo y nos puede pasar que, por ejemplo, yo tengo uno que en lugar de alargar, por muy bien que se lo expliqué a la madre, cuando me llegó a la consulta, una de las consultas, digo, si esto en lugar de alargar ha cortado, y le había dado al revés, en el alargamiento. O sea que por eso es muy importante, insisto, en el tema de la familia y del paciente. Sí. Bueno, Pepe. Le damos paso a Pepe. ¿Necesitas un ratito o vas? A mí me ha salido que un 1 que no sé lo que significa. Mientras tanto, mira, Román pregunta. La pregunta de Alberto, nosotros desde el momento 1, es decir, desde que el paciente se fue de alta del hospital, desde la osteotomía se le permitió carga parcial con ayuda de una muleta, entonces se dejó cargar desde el principio, Alberto. Vale. Luego hay otra, ¿cuáles son los criterios para retirar el fijador y pasar un yeso? En mi caso no es que fuese uno a otro, en mi caso es que tenía dos problemas. El primero, la osteotomía de alargamiento, que todavía no tenía la fuerza suficiente como para permitir una carga importante o quitar el fijador y la tibia distal que estaba ya sin ningún tipo de garra. Entonces, el yeso era para sujetar la zona distal, la zona de atraque, y el fijador era para la osteotomía de alargamiento. Entonces, simplemente cuando radiográficamente se veía que la osteotomía estaba corticalizando, retiré el fijador. Se quedó con el yeso, pero por el problema de la zona distal. ¿Vale? En nuestro caso que hemos mostrado, yo creo que el TAC ayuda mucho, ayuda a tener la tranquilidad de que vas a quitar el fijador y que tienes puentes óseos. Lógicamente, tienes que ferulizarlo. Nosotros ponemos una ortesis QTB desde la rodilla hasta el tobillo. Pero creo que es interesante eso, el tener un TAC para afianzar que tiene puentes óseos y que no vas a tener problemas cuando vayas a quitar el fijador. Según los trabajos que nosotros hemos revisado, lo normal es que tengas de fijador 1 mes y medio por cada centímetro que alargues. Entonces, nosotros en nuestro paciente que hemos observado, que habíamos planificado 7 centímetros de alargamiento, pues le comentamos al paciente que mínimo iba a estar 9 meses con el fijador. Entonces, al final ha estado 11 meses porque veíamos que a nivel proximal no había un hueso que nos diera demasiada confianza para quitarle el fijador, y en ese sentido lo hemos mantenido un poquito más de tiempo. Pero comentar que yo pienso que el TAC te da esa tranquilidad para poder quitar el fijador y, por supuesto, a ponerle la ortesis. Bueno. Doctor Contreras, ¿cómo va eso? Una pregunta que os quiero hacer también, que se me ocurre y que habéis planteado, o Javi, vosotros que tenéis bastante experiencia con alargamientos en vuestra escuela, hacer alargamientos bifocales, es decir, alargamiento a 2 niveles, tú has presentado 15 centímetros. ¿Os habéis planteado hacer ese alargamiento de forma bifocal? Pues la verdad que yo sepa no se ha hecho ninguno bifocal. Es verdad que te acorta el tiempo, pero también es verdad que tiene el doble de riesgo de complicaciones, se te pueden ir en más desviaciones, y al final es verdad que se tiende, por lo menos nosotros tendemos un poquito más sobre seguro, aunque tarde un poquito más de tiempo. Pero te evita el riesgo de doble cantidad de pines, doble cantidad de posibilidades que se te desvíe un fragmento en una angulación u otra. Es verdad que tiene el doble de tiempo. Es que yo hablando esto con compañeros que tienen muchísima experiencia, ellos suelen hacerlo bifocales y con sistema ilízaro, sistema circular. Claro, en ese sentido acortan mucho el tiempo
y dejan espacio arriba para en el momento en que lo toman oportuno quitar el fijador y poner un clavo de arriba abajo entero. Yo creo que ese sistema asociado al navegador, es decir, al sistema del hexápodo, creo que puede ser una cosa ideal, ¿no? para cortar los tiempos. Y por supuesto ya por no hablar de los sistemas intramedulares de alargamiento, que yo creo que ese es el futuro. Es decir, que podamos hacer un alargamiento con un clavo que ya se hace y se está haciendo a través de un clavo dinámico que pueda llevar a hacer el alargamiento pues intramedularmente, cargando desde el primer día y formando huesos desde el primer día con la tranquilidad que da tener un dispositivo por dentro que no se infecte y que no lleve el armatoste del fijador. Nosotros eso sí lo hemos utilizado en pacientes en acondroplásico, en alargamiento de fémures, y hemos usado los clavos de alargamiento dinámico. Pues hay. Pero en pacientes con defectos de otro tipo todavía no, por problemas también de financiación y esto no se han utilizado. También es verdad que ahora se están haciendo muchos transportes sobre clavo, es decir, de hacer la osteotomía, meter un clavo y hacer el transporte con el clavo dentro, pero eso también te plantea el problema de que si es un foco séptico, pues no deja de tener un implante ahí sobre el que estás transportando. Ahora han salido los clavos nuevos con antibióticos, pero es verdad que todavía eso no está muy extendido. Que yo creo que también puede ser uno de los futuros, meterle el clavo con antibiótico y hacer transporte sobre el clavo que te guíe el fragmento que estás transportando. Y además tienes el antibiótico ahí en el foco. Profesor Carranza. Andrés. Bueno, no hemos estado trabajando 10 años juntos, Andrés, y yo no te he visto, no he aprendido de ti la técnica del alargamiento, y tú sabes que yo siempre he comentado que este sistema, aunque hay pacientes que está completamente indicado. Entonces, pero yo sé que tú tienes muchísima experiencia con la fijación y que has heredado todo el paquete de pacientes de nuestro Juan Lazo. Entonces, ¿tú puedes exponer aquí, Andrés, el porqué de eso? De por qué yo no he vivido tanto alargamiento en tu última etapa como cirujano y como director de la unidad? Pues, efectivamente, en una primera etapa, cuando yo me incorporé al Rocío, pues a la jubilación por enfermedad de Juan Lazo, me hice cargo de todos los pacientes que tenía en la lista de espera en íntimo contacto con él. Cuando él ya se fue definitivamente, pues ya pacientes míos, ya no de él, pues también hicimos una temporada de alargamiento, sobre todo, como ha dicho Javier, alargamiento de la acondroplasia. Pero está en relación con lo que os comentaba antes del tipo de paciente. Y es un tipo de paciente muy exigente. Cuando te encuentras con varios pacientes simultáneamente, que estás viendo simultáneamente, pues te encuentras siempre con el problema de que por mucho que se lo explique, hay veces que no entienden y siempre te viene, oye, ¿cuándo me va a quitar el fijador? Hemos hablado de que te tiene que quitar. Habitualmente la medida que hacíamos era el doble de tiempo con el fijador que el tiempo que hubiéramos tardado en hacer el alargamiento. Creo que me he explicado bien, ¿no? Y sí, eso es un tiempo, Javier, si tú has tenido alargamientos de acondroplásico, habrás visto lo que es lo que es el tipo de paciente, la familia. Entonces me cansé. Desgraciadamente os puedo contar que simplemente me cansé un poco del tema del alargamiento y lo fui pasando a otros compañeros, particularmente fundamentalmente a Málaga, que en Málaga lo desarrollaron muy bien y tuvimos muchísimo contacto, la gente de Málaga conmigo en aquella etapa, y hicimos juntos muchos procesos. Eso es lo que os puedo contar, es por qué tú, Sergio, cuando ya entraste en mi unidad, pues habíamos dejado de hacer con profusión alargamientos como habíamos hecho mucho antes, que prácticamente nos comía, pues digamos que en una etapa nos comía entre el 30 y el 50% de la actividad que desarrollaba. Bien. Es curioso. Se ha incorporado Fernando.
Ya está. No habla. Fernando no es muy largo, lo que pasa es que no estaba muy visible y por eso Fernando se ha esperado un poquito a vestirse un poco mejor. Alegro Bueno, de verte, Fernando. ¿me Vale. oís ahora? Sí, sí, se te oye. Sí, Vale. perfecto, Pepe. Bueno, Perfecto. voy a intentar ir bastante al grano y voy a intentar ir Vale. un poco a lo que creo que El que son las cosas que habéis estado comentando, ¿no? Que ahora no. ahora no. Ahora el... Ahora. Vale. Vale. Vale, la típica fractura abierta, como hemos visto todos antes, tratada con mejor o peor suerte, que termina en una pseudoartrosis infectada. Le pusimos el fijador, un fijador monolateral, entre otras cosas por precio, porque realmente las opciones de poner un fijador más complejo a nosotros también nos apetece, pero para nosotros es bastante complicado conseguir muchas más opciones. Entonces le pusimos este fijador monolateral, tuvimos problemas de atraque, como todo el mundo. Parece que la zona proximal es menos conflictiva normalmente y nosotros siempre que hemos tenido problemas ha sido más en la zona en el docking que realmente en la zona de la osteotomía. Y nosotros hacemos la osteotomía con sierra. La verdad es que nosotros no hacemos el brocao y luego el escoplo. Realmente hacemos un abordaje lo más pequeño que podemos y completamos la osteotomía con una sierra. No somos tan mirados, digamos, a la hora de hacer la osteotomía y realmente no hemos tenido problemas. Luego, el docking, creemos que a lo mejor nos precipitamos a la hora de dejar cargar a la gente o la gente tiende a seguir alargando más de lo que debe o nosotros alargamos pensando que estamos dando compresión y realmente lo que conseguimos es desmontar el sistema, ¿no? Luego, para resolver el problema del docking, tendemos a optar por un clavo retrógrado. Está descrito hasta un 100% de complicaciones y realmente la mayoría son de la zona distal y el equino, el acortamiento o la rigidez del tobillo son casi una constante. Así que tenemos cierta facilidad para hacer una artrodesis con un clavo, porque nos resuelve gran parte de esos problemas y sobre todo no se ve desde fuera, no limita y es gente que ya viene de vuelta de un procedimiento con muchas molestias. En cuanto al resultado final, bueno, pues a los 8 meses hicimos el tema este del clavo retrógrado por problemas en el docking, se resolvió razonablemente rápido, porque hablan de consolidación al año. Y este segundo caso, que es el que tenemos abierto, volvemos a lo mismo, 50 años, una fractura abierta, con todas las opciones de tratamiento posibles, de rescate y de tratamiento de la fractura, que termina una fractura abierta. También lo llevamos al seminario de Andrés Carranza. Todo el mundo veía muy claro que esto lo retiráramos todo, hiciéramos un periodo de distracción, luego el alargamiento. Prácticamente no había ningún sitio por donde no hubiéramos entrado antes, con lo cual, bueno, pues tampoco nos quedaban muchas más opciones terapéuticas, aparte de que también habíamos intentado el masquelé, el injerto, en fin, que no teníamos mucho más donde escoger. Hicimos el alargamiento, otros 6 centímetros, lo fuimos alargando progresivamente. Hubo un momento con una crisis de fe en la que no veíamos huesos rellenando en ningún momento, pero bueno, cuando paramos el alargamiento a los 60 y tantos días, empezamos a ver alguna sombra, 112 días, 178, 200 y pico ya se va empezando a ver. Y bueno, pues realmente la situación que tenemos actualmente es esta. Más de 300 días, no tenemos evidencia de consolidación ni arriba ni abajo. El paciente deambula con el fijador, lo tolera razonablemente bien, pero ya
hemos perdido nosotros la paciencia antes que el paciente. En principio la expectativa que teníamos era de 1 año, pero realmente ya hemos perdido bastante la paciencia con el caso y estamos esperando a que tengamos al menos consolidación en la zona proximal y recurrir a algún sistema de apoyo en la distal que probablemente sea un clavo recubierto de cemento o algo por el estilo, ¿no? Que se ocurre algo distinto ¿se ocurre algo que nos pueda resolver un poco más la papeleta o haríais algo distinto? No, Pepe, yo pienso que tienes la osteotomía en un sitio, la osteotomía proximal de distracción en un sitio perfecto para poner un clavo cementado desde retrógrado hasta la rodilla. Es decir, y que coja los 2 focos, que además estuviera recubierto de cemento y que el paciente se ponga a caminar y que se le quite el fijador. Yo creo que este es el caso ideal. Si en tu caso, si hubieras hecho la osteotomía más alta, como la hicimos nosotros, no tendríamos esa opción. Y tú sí la tienes. Otra opción, Pepe, veo que tú tienes la espira de distracción, evidentemente, entre la garra proximal y la media. Lo que podrías hacer es cambiarla, colocarla entre la media y la distal y hacer compresión, ¿sabes? Hacer un poco de corticalización, como dice Javier, un poco de, bueno, pues cruentado casi por la cirugía MIS que tanto nos explicó Andrés, y hacer compresión pues con la misma espira que tienes arriba, cambiarla de posición, ponerla entre la segunda y la tercera garra y bueno, a ver si con ese estímulo biológico te pega. Porque la idea, claro, meter algo ahí es lo que dice, da un poco de volver al principio, o sea, desde lo que venimos viendo, ¿no? Meter algo y volver a interponer algo es justo de lo que venimos viendo, ¿no? Ese Además, es un poco el miedo. Puedes hacerlo en la misma consulta, ¿sabes? Que eso es quitar el cilindro y cambiar y ya está, ¿sabes? Otra de las cosas, Pepe, que también se insiste mucho es en la rigidez del montaje. Claro, lo bueno de la aguja es que es mucho menos rígida que 3 pines. Entonces, lo que necesita un foco que está pegando también es un poco de dinamización, que antes comentaba Javi Durán ese concepto, el concepto de tener un fijador que pueda dinamizarse levemente y que tenga algo de movilidad en el foco. Cuando nosotros comentamos estos casos con Rodríguez Collazo, que como decía antes era este cirujano que trabaja en Chicago, él actualmente lo que hace por sistema, lo que pasa es que nosotros no tenemos esa disponibilidad, pero lo que hace por sistema es, tanto en el docking como en la zona de la osteotomía, poner células madres de la tibia proximal, contralateral, es decir, un pinchazo en la tibia contralateral proximal, saca la jeringa de células madre, hay diferentes casas comerciales, y lo inyecta ya prácticamente en todos los pacientes al inicio del seguimiento. Yo cuando le he ido comentando a él el caso nuestro, él siempre lo que me ha aconsejado era eso, que hiciera esa técnica, que él había visto muchísima prontitud y sobre todo en casos como el que estás presentando, resolución con ese sistema biológico. Claro, el problema en nuestro ámbito, Pepe, es la disponibilidad de esa terapia. ¿Y teriparatida o similar? ¿Alguien usa eso o no? Que lo que te puedo está comentar, publicado por lo visto. Está publicado, ¿eh? Lo que yo te puedo comentar es que, efectivamente, yo no he hecho nunca las osteotomías con sierra. Siempre la osteotomía haciendo unas perforaciones y sobre las perforaciones haciendo una compactectomía. O sea, teóricamente solo haciendo la fractura de la cortical, no, sin entrar con el escoplo dentro de la medular. Y después, una vez que hemos terminado la cirugía, no empezaba nunca a hacer el alargamiento hasta los 10-15 días.
O sea, los primeros 10 días dejaba para que el periósteo que habíamos herido durante todo el proceso de la osteotomía, teóricamente cicatrizara para que el periósteo formara un embudo entre los dos fragmentos, lo que permitiría la formación de un hueso de origen perióstico y perióstico por el embudo perióstico y endóstico porque no habíamos hecho la rotura de la médula ósea. Ese es un tema, pero pienso que es fundamental para este tipo y no sé si con la sierra pues retrasa la osteogénesis. Experiencia en lo que dice Sergio, evidentemente no tengo ninguna, pero quizás si esto no pega, la idea de Sergio creo que es buena, que es meter un retrógrado hasta arriba del todo. Yo de todas formas creo que donde vamos a tener problemas es en la zona de atrás, en proximal yo creo que incluso con esa imagen es asintomático y probablemente incluso con esa imagen esté consolidada como para el paciente está cargando y no le molesta. Es verdad que el sistema es muy rígido y puede que esté puenteando la carga hasta el extremo de que no le duela sin estar consolidado. Pero perdona, Pepe, por ese tema de rigidez es por lo que Juan Lasso creó el concepto de biocompresión. Claro. Es el concepto que después se ha extendido con otros nombres, pero realmente la idea primitiva de la biocompresión es de Juan Lasso y que esa idea la introdujo en su fijador. El fijador, el LC, tiene esa opción, que el primero es fijador que tenía la opción de la biocompresión. Sigue, perdona que te he interrumpido. No, no te preocupes. Y otra cosa que no sé si alguien ahí hay algún estudio de calidad de vida, hay incluso de estatus mental del paciente y demás, que hablan de normalización a 2 años. Realmente, o sea, que pierde la paciencia está claro, que para el paciente es un desastre, pero notáis tanta afectación de estatus mental, digamos, de afectación psicológica del paciente, a lo mejor es por el tipo de paciente con el que hemos dado, tampoco son tantos casos, pero se le da cierta trascendencia a ese tipo de historia. ¿Alguno lo habéis valorado o habéis pensado en valorarlo de alguna forma o simplemente vais tirando y le vais observando un poco cómo se comporta el paciente y poco más? Sí, yo creo que es un tema candente, Pepe, no solamente en el tema que estamos tratando ahora, sino en todos nuestros pacientes de pie y tobillo. Lo que nosotros observamos en la consulta es que aquel paciente que lleve más de 2 años sin poder caminar con su propio pie, por dolor o por lo que sea, ese paciente tiene un conflicto a nivel, o sea, ese problema le crea un conflicto a nivel emocional importantísimo. Entonces, yo pienso que lo que estás comentando es digno de estudio y cómo abordarlo. Por eso yo comentaba al inicio que el poner un fijador en la primera fase con el cemento, en vistas de que si el paciente en esos 3 primeros meses y vemos que es un paciente estrella para poder hacer un transporte, pues hagámoslo. Pero a menos que ya estamos viendo de que el paciente no va a aceptar bien ese tratamiento, tenemos la opción de hacer una técnica, un MACLE o un vascularizado, pero no hacer un tratamiento tan prolongado como lleva el arma que estamos exponiendo aquí. Pero está claro que lo que tú comentas del tema anímico es un tema candente y que lo vemos en todos nuestros pacientes. Lo que está publicado es que se recupera en 2 años, o sea, que 2 años después tardan 2 años en olvidarse del fígado. ¿Pero quién se recupera, el paciente o el cirujano? No, el cirujano no se recupera. A ti te queda ya en la coronaria para siempre. Eso, que se recupera el paciente. Como dice Pepe, el cirujano no se recupera hasta que deja de ver la carita de la criatura. Total. Pero como dice Sergio, cada vez que lo ves en la lista de la consulta, ves que viene el nombre, porque el nombre no se te olvida. Cuando ves la lista que viene, dices, ¿cómo vendrá? Sí. El mayor éxito que he tenido con esto fue uno que
me lo encontré después que le habían quitado la paguita y le habían dado un mono del ayuntamiento y estaba en el servicio de limpieza del ayuntamiento y me vi al tío con su alza, allí con una manguera. Digo, este sí que ha quedado bien. Al hombre le ha arruinado la vida, pero de luego quirúrgicamente ha sido un éxito, ¿eh? Vamos, que la verdad que ese creo que es el único que he superado, los demás ninguno. Sí. No, lo que yo creo que, como comenta ahí Jorge Carrasco, que el paciente siempre presiona para acelerar la carga, la retirar el fijador. Hay veces que incluso el paciente intenta poner un poco las pautas, ¿sabes? Entonces yo creo que es lo que decía Andrés, cuando te decides por algo de esto, tienes que usar el tiempo necesario en la consulta para dejárselo todo muy clarito, muy clarito, muy clarito. Y que no vaya con expectativas que no son. Si ya es simplemente un coles, cuando lo revisas a las 2 semanas para ver que no se ha movido, ya se piensan que le vas a quitar yeso y das un disgusto, pues fíjate esto, la complicación que lleva. Yo creo que otra cosa decía Javier, es ofrecerle una amputación antes de empezar también, que hay algunos que probablemente la escojan. Bueno, quizá a lo mejor más que, no sé. Pero Pepe, cuando se trata de un alargamiento, no como los casos que habéis presentado, secuelas de fractura o secuelas de infección, sino cuando se trata de un alargamiento solamente por una dismetría o un enanismo, no le puedes plantear de entrada el tema de la amputación, porque tienes que decir los riesgos, pero tienes que ser muy riguroso. Claro, para mí, lo que os he dicho antes, lo que es muy importante es entretenérselo. Mira, en aquella época en que yo hacía los alargamientos, estuve mucho con José María Vilarrubia, que fue uno de los iniciadores del tema del alargamiento de acondroplásico. Y él tenía un psicólogo, era un equipo completo para explicarle a los pacientes y sobre todo a la familia cuál era el problema, porque sobre todo te encontrabas con familias en que no tenían antecedentes de acondroplásico. Entonces, cuando una familia, tanto el varón como la hembra, no tienen antecedentes de tener acondroplásico y de pronto le nace un acondroplásico, eso crea un problema muy duro dentro de lo que es el comportamiento del matrimonio. Entonces hay que tener un psicólogo que previamente le explique bien a los padres y al paciente lo importante que es el seguimiento. Porque uno de los problemas también de la fijación externa es la rigidez de rodillas. Y entonces el paciente tiene que ser muy importante el fisioterapeuta para que no nos haga una rigidez de rodilla, porque tienes un paciente que le vas a alargar, por ejemplo, una dismetría, le vas a alargar 5 centímetros y te encuentras que le alarga los 5 centímetros, pero que al mismo tiempo tienes una rigidez de rodilla, pues es considerable como un mal resultado. Entonces, todo eso es muy importante que se le explique a la familia y que uno tenga la conciencia de que lo ha entendido. Y para eso lo que te decía es que el tema del alargamiento yo creo que no es unipersonal, sino que es un tema de equipo dedicado al alargamiento. Mira, Jorge Carrasco, al hilo de lo que hablamos decía Sergio, el paciente que es idóneo y demás, pregunta ya literalmente, ¿cómo le decías al paciente tú no eres candidato a un alargamiento? Entiendo, ¿sabes? Pues mira, Jorge. Ella ha respondido, ¿no? En el chat, ¿no, Sergio? Sí, pero bueno, si lo podemos decir aquí hablando mejor, yo creo. Claro. Andrés, ¿ibas a hablar tú? Sí, hombre, cuando alguien no es candidato, francamente, pues hay que explicarle muy bien que no es candidato. Y, por ejemplo, yo puedo contar el caso de un paciente que de una secuela de una fractura de tibia, pues un adulto, le quedó un acortamiento de 3 centímetros. Entonces me venía a la consulta con casi cerca de 40 y pico de años para que le hiciera un alargamiento de esa tibia. Me parece que eran 2-3 centímetros y le dije que no estaba indicada porque era una secuela de una fractura que había sido abierta, que había estado infectada y que para 3 centímetros estaba justo en el límite del alargamiento. Y le dije que no era un paciente. Entonces el paciente era un poco especial y me siguió insistiendo en que él quería alargarse y le dije, mira, como sigas viendo médico y sigas insistiendo, encontrarás a alguien que te haga el alargamiento y posiblemente te amargue la vida. Al año largo de esa visita me llegó el paciente, efectivamente le habían hecho un alargamiento, se había infectado,
se había hecho un desastre y venía en ese momento con mayor alargamiento, mayor acortamiento que el que traía en una primera visita. Pues yo creo que eso es muy importante en el tema del alargamiento, que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, que seamos conscientes de los riesgos que tiene, seamos conscientes del tiempo tan largo que supone este tipo de procedimientos y tener conciencia de que el paciente sea un paciente idóneo. Cuando no se dan estas circunstancias, yo creo que es tranquilamente le tiene que decir que no es candidato y fuerte. Bueno, pues yo creo que estamos pasando un poquito de tiempo. Mi compañero, el doctor Carrasco, sigue respondiendo. Vale, dice, el problema es cuando tienes muchas características, pero por las características del paciente, tú y solo tú sabes por experiencia personal que va a ir mal, por mala higiene, cuidado. Bueno, es que cada paciente, claro, es un mundo. Yo creo que no es tanto decir que no es candidato como ofrecerle, claro, y como ofrecerle las opciones que tienen en la mesa. Si tú tienes 4 opciones, pues si tú ves que la opción A no es para él, pues tú le explicas la B, la C, la D y la E. Sí. Exacto. A ver, un paciente que tenga mala higiene no creo que pueda estar con un fijador un año, porque es impensable que eso no va a terminar bien. Entonces, en ese sentido, de acuerdo con Jorge, que yo en ese paciente que lo voy conociendo, que nunca indicamos un tratamiento en la primera consulta, eso lo aprendí del profesor Carranza, no pongas a un paciente en lista de espera en la primera consulta porque el paciente puede tener un gran día y que te engañe y tú te creas que ese paciente es ideal para algo. O sea, primera consulta, prohibido poner en lista de espera para algo a un paciente en ortopedia. Otra cosa es que venga con otro problema, un tumor, una fractura, una infección, pero en ortopedia, primera consulta, se va conociendo al paciente y se va mirando posibilidades de tratamiento. Y en ese sentido, pues, como digo, no cerrar las puertas, pero de entrada vemos algunos pacientes que no es para este tratamiento. El tratamiento es para un paciente ideal, porque de lo contrario, esas complicaciones pues, se van a multiplicar. Totalmente. Muy bien, sí, Sergio, estoy de acuerdo. Totalmente. Muy bien. Pues, bueno, Jorge, pues tú como moderador, si quieres, podemos hacer si quieres un pequeño resumen de lo que ha sido el seminario. Y el resumen que se hace un poco es un poco de ánimo porque son casos muy complicados que tienen solución. Son casos básicamente, lo que hemos visto es que la indicación principal que vamos a manejar es un proceso séptico y que bueno, que quizá la variabilidad un poco a medio largo plazo que se ha comentado aquí, un poco es cambiar el tipo de fijadores, esto que hemos usado todos monorail y fijadores monolaterales y bueno, pues las expectativas un poco a medio largo plazo son usar fijadores circulares que permitan correcciones angulares, no para la corrección angular en sí, sino por poder corregir pequeños errores de alineación que pueden ir sucediendo durante el alargamiento y luego, bueno, pues ya esto que has comentado, Sergio, de los clavos intermedulares de alargamiento. Pero en cualquier caso, tener presente bueno, que es un arma para procesos básicamente, como hemos visto, de destrucción ósea por temas sépticos y que tenemos que tener mucho cuidado en el tratamiento de la infección y estar muy seguros, ¿vale? Lo que ponía ya al principio, infección. Primero quitar la infección y luego ya te preocupas de que pegue o no pegue. Entonces, bueno, si queréis comentar alguna otra cosa más, yo, hombre, daros la enhorabuena porque son casos alucinantes todos. Y bueno, espero que a partir de ahora pues sigamos en contacto con este tipo de pacientes que esperemos no ver muy a menudo. Si alguno quiere añadir alguna otra cosita. Yo puedo comentar que, aunque no he visto los casos, nada más que he visto este último de Pepe Contreras, pero lo que sí estoy encantado es de poder estar con vosotros, particularmente Javier, que no lo conozco físicamente, que no hemos coincidido nunca,
me encanta verte y sobre todo el que podamos tener un tipo de reuniones de este tipo, que cada uno estemos en casa y que esto ha llegado para quedarse. O sea que yo pienso que esta es una herramienta que no conocíamos y que a partir de ahora la podemos utilizar mucho y podemos tener una reunión como acabamos de tener ahora mismo, de la que yo, os vuelvo a repetir, me siento tremendamente alegre de veros y de estar con vosotros un ratito. Y ahora, una pregunta dentro del grupo. ¿Cómo conseguís esto de las imágenes, de la charla que habéis montado? Por ejemplo, Pepe, estas imágenes que estoy viendo, dentro de este procedimiento, técnicamente, ¿cómo se hace? Coño, a mí me va a preguntar, justo a mí. Ahora se lo digo al niño que venga otra vez. Te he preguntado, Pepe, cómo eres la única radiografía que he visto, pues, que ya, ahora le digo al niño que venga y te lo explique. Esto, pues, si es por mí, yo lo que quería era pedir perdón por el rato que he estado con esto bloqueado, porque no era capaz de tirar para adelante. Nada, Pepe, son cosas del directo. A mí allí hicimos una prueba y conecté a la primera y hoy también ha costado mucho. Es decir, que este tema en directo tiene este problema. Tú sabes que hay otro tipo de charlas que son charlas enlatadas, en las que ya directamente te colocan tu charla y la gente al final puede hacer una discusión, pero ya ahí no hay margen de error. Pero yo creo que esto del directo tiene esa cosa que yo creo que es buena y nos da discusión y hemos estado discutiendo los casos antes de que tú pusieras el tuyo y ha salido genial. Yo lo que auguraría aquí en este grupo es que lo hagamos más a menudo y que tengamos la oportunidad de colgar algunos de los casos que ponemos en la página web de la Sociedad Española de Medicina, Cirugía y Pitobillo, que como sabéis, pues yo ahora mismo estoy vinculado en el tema de docencia y me han pedido personalmente que nuestro grupo pues muestre casos y que vean ellos también que tenemos bastante actividad, sobre todo porque, bueno, yo me siento un aprendiz de ti, Pepe, del profesor Contreras, de Jorge Bernardo, y creo que tenemos muchísima sapiencia aquí en Pitobillo, en Andalucía, y que tenemos que mostrarla allí en la sociedad española. Pues nada, se intentará. Quizá tenemos que perder un poquito el punto de campechanía que tenemos para conseguir eso, pero bueno, todo es ponerse, Sergio. Muy bien. Muy Estupendo. Bien. Pues nada, pues saludamos a todos los asistentes, daros las gracias por venir, gracias a vosotros, compañeros ponentes, porque ha sido la verdad que magnífico y hombre, siempre te sientas aquí un viernes de julio diciendo, venga, vamos al lío, pero la verdad que yo, por lo menos, mi sensación personal es que he conseguido disfrutarlo mucho y aprender muchísimo de todos vosotros. Así que, nada, un abrazo a vosotros, a todos los asistentes y, bueno, si Dios quiere, pues nos vemos en una próxima. ¿De acuerdo? Que sea pronto. Estupendo. Solo comentar una cosa, Jorge. Se ha grabado la sesión y se colgará en la página web, en la zona webinar. Para todos. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no te vemos la carita? Porque me quito, Andrés, me quito de todo. ¿Por qué no te vemos? Bueno, venga, un abrazo. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego.